Me llamo Carolina, tengo 25 años, y hasta hace poco, era la vergüenza de la prestigiosa familia Ruiz. ¿Mi gran pecado? Elegir ser mecánica automotriz en lugar de seguir el camino que mi padre había trazado para mí. Una Ruiz no puede estar metida debajo de un auto, con las manos llenas de grasa. Mi padre, el respetable Francisco Ruiz, dueño de una de las cadenas de concesionarios de autos de lujo más grandes del país, no podía aceptar que su única hija hubiera elegido un camino tan inferior. Desde pequeña, los autos fueron mi pasión. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, yo pasaba horas en el garaje de mi abuelo Mateo, observándolo mientras reparaba motores. Mi abuelo había construido el imperio familiar desde cero, comenzando con un pequeño taller mecánico que eventualmente se convirtió en la primera concesionaria Ruiz. Tienes un don, pequeña, me decía mi abuelo mientras me enseñaba a distinguir el sonido de un motor defectuoso. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Pero mi abuelo falleció cuando yo tenía 15 años, y con él se fue mi mayor apoyo. Mi padre inmediatamente comenzó a planear mi futuro. Estudiarás administración de empresas, declaró durante la cena, una semana después del funeral. Después te casarás con el hijo de los Valencia. Las dos familias unidas crearemos el imperio automotriz más grande del país. Mi madre, como siempre, permaneció en silencio, jugando con su comida. Había aprendido hace años que su opinión no importaba en las decisiones familiares. Pero papá, yo quiero estudiar ingeniería mecánica, protesté. El golpe de su puño contra la mesa hizo saltar los cubiertos. Absolutamente no. Ninguna hija mía va a desperdiciar el legado familiar ensuciándose las manos como una vulgar mecánica. Durante los siguientes años, me vi obligada a seguir el plan de mi padre. Me inscribí en administración de empresas, asistí a eventos sociales, y fingí interés en Alfonso Valencia, el arrogante heredero que mi padre había elegido para mí. Pero en secreto, tomaba clases nocturnas de mecánica en un instituto técnico. Trabajaba los fines de semana en un taller, bajo un nombre falso, aprendiendo todo lo que podía sobre motores y reparaciones. Todo se derrumbó cuando Alfonso me siguió un sábado y me descubrió trabajando en el taller. ¿Así que esta es la heredera de los Ruiz? Se burló, tomando fotos con su teléfono. Espera a que tu padre vea esto. Esa noche, mi padre me esperaba en su despacho, su rostro rojo de ira. Me has estado mintiendo. Arrojó las fotos sobre el escritorio. Humillando a nuestra familia. ¿Tienes idea de lo que esto podría hacer a nuestra reputación? Es mi vida, grité, años de frustración escapando finalmente. No quiero ser una figura decorativa en tu imperio. Quiero trabajar con mis manos, crear, reparar. ¿Tu vida? Su risa fue amarga. Todo lo que tienes es gracias a mí. La ropa que usas, la educación que recibes, el techo sobre tu cabeza. El imperio que tienes es gracias al abuelo, le recordé. Él comenzó como mecánico. No te atrevas a mencionar a tu abuelo, rugió. Él entendía la importancia del progreso, de elevar el nombre de la familia. No como tú, que insistes en arrastrarnos de vuelta al lodo. Se levantó, su voz fría como el hielo. Te doy dos opciones, dejas esta tontería de la mecánica, te casas con Alfonso, y tomas tu lugar en la empresa, o te vas de esta casa sin un centavo. Mi madre, que había estado escuchando desde la puerta, finalmente habló. Francisco, por favor. Silencio, ladró. Carolina, ¿qué decides? Miré a mi alrededor, al lujoso despacho lleno de fotos de autos costosos y premios empresariales. Toda mi vida había estado rodeada de lujo, pero nunca me había sentido más vacía que en ese momento. Elijo ser yo misma, dije, mi voz sorprendentemente firme. Entonces vete, respondió, girando su silla para darme la espalda. Ya no tengo hija. Esa noche, empaqué lo poco que verdaderamente me pertenecía. Mi madre me dio en secreto algunos ahorros que tenía guardados. Tu abuelo estaría orgulloso, susurró mientras me abrazaba. Me mudé a un pequeño apartamento y conseguí trabajo de tiempo completo en el taller donde había estado practicando. El dueño, don Manuel, me conocía bien y confiaba en mi trabajo. Los siguientes meses fueron difíciles. Pasé de vivir en una mansión a contar cada centavo para llegar a fin de mes. Pero por primera vez en mi vida, me sentía verdaderamente libre. Mi reputación como mecánica comenzó a crecer.
Tenía un talento especial para diagnosticar problemas que otros no podían resolver, y pronto los clientes comenzaron a preguntar específicamente por mí. Un día, mientras trabajaba en un Ferrari clásico, un hombre mayor en traje entró al taller. «¿Carolina Ruiz?», preguntó, sosteniendo un maletín. «Sí, soy yo», respondí, limpiándome las manos con un trapo. «Soy el abogado Ramírez», dijo. Era el abogado personal de su abuelo, Mateo Ruiz. «Necesito hablar con usted sobre un asunto muy importante». Lo que me dijo después cambiaría mi vida para siempre, pero esa es otra parte de la historia. El abogado Ramírez se sentó en la pequeña oficina del taller, colocando su maletín sobre la mesa con cuidado. «Su abuelo me dejó instrucciones específicas», comenzó, sacando un sobresellado. «Este sobre debía ser entregado a usted solo si alguna vez era desheredada o expulsada de la familia por seguir su pasión por la mecánica». Mi corazón se detuvo. «¿Qué? ¿Cómo podía saber?» «Su abuelo la conocía mejor de lo que piensa», sonrió Ramírez. Me dijo: «Carolina tiene el mismo fuego que yo tenía a su edad. Y conozco a mi hijo lo suficiente como para saber que intentará apagarlo». Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una carta y varios documentos legales. «Querida Carolina», comencé a leer en voz alta, reconociendo la letra de mi abuelo. «Si estás leyendo esto, significa que mi predicción se cumplió. Tu padre, mi hijo, ha olvidado de dónde venimos. Se ha dejado cegar por el prestigio y el dinero, olvidando que construye este imperio con estas manos, las mismas manos, sucias de grasa, que él ahora desprecia. Pero tú, mi pequeña, tienes el verdadero espíritu Ruiz. Veo en ti la misma pasión que me impulsó a construir todo esto desde cero. Por eso he tomado precauciones. Lo que tu padre no sabe es que el verdadero corazón del imperio Ruiz no son las concesionarias de lujo. Es Talleres Ruiz Original, la empresa matriz que posee todas las patentes de las innovaciones que desarrollé, y que provee servicios especializados a todas las marcas de lujo en el país. Esta empresa está registrada bajo una subsidiaria separada, y según mi testamento secreto, te pertenece a ti». Me detuve, incapaz de procesar lo que estaba leyendo. El abogado Ramírez asintió. «Los documentos que acompañan la carta son los títulos de propiedad. Talleres Ruiz Original es una empresa valorada en más de $50 millones, con contratos exclusivos con las principales marcas de automóviles de lujo. Pero, las concesionarias de mi padre dependen de los servicios y licencias de Talleres Ruiz Original para operar», explicó Ramírez. Su abuelo lo estructuró así deliberadamente. Sabía que su hijo estaba más interesado en el glamour que en la mecánica real, así que creó un sistema donde el verdadero poder estaría en manos de alguien que entendiera y amara los motores. Me senté, abrumada. Don Manuel nos trajo agua, sonriendo como si hubiera sabido algo todo este tiempo. «Don Manuel», dije, una súbita sospecha formándose. «¿Usted sabía de esto?». El viejo mecánico sonrió. «Tu abuelo era mi mejor amigo. Me pidió que te vigilara, que te diera la oportunidad de aprender sin presiones. Este taller es parte de Talleres Ruiz Original». En ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Mi padre entró, seguido por Alfonso Valencia. «Así que aquí estás», rugió. «¿Sabes lo que tu pequeña rebeldía nos está costando? Los Valencia han cancelado la fusión». Se detuvo al ver al abogado Ramírez. «¿Ramírez? ¿Qué hace usted aquí?». «Cumpliendo con mis obligaciones legales, señor Ruiz», respondió el abogado calmadamente, entregándole una copia de los documentos. «Su hija es ahora la propietaria y CEO de Talleres Ruiz Original». Vi cómo el color abandonaba el rostro de mi padre mientras leía los documentos. Alfonso intentó mirar por encima de su hombro, pero mi padre lo empujó hacia atrás. Esto es imposible», murmuró. «Papá no pudo». «Lo hizo», dijo Ramírez. «Y hay más. Los contratos de servicio con las concesionarias Ruiz deben renovarse la próxima semana». Mi padre se dejó caer en una silla, los documentos resbalando de sus manos temblorosas. «Todos estos años», susurró. «El verdadero poder del imperio estaba en los talleres. Tu padre trató de enseñártelo», dijo Ramírez. «Pero estabas demasiado ocupado avergonzándote de sus orígenes». Alfonso, quien había estado inusualmente silencioso, repentinamente se enderezó.
Señorita Ruiz, dijo con su mejor sonrisa de vendedor. Quizás podríamos discutir. Fuera, dije simplemente. Ambos. Carolina, mi padre se levantó. Podemos arreglar esto. Eres mi hija. ¿Lo soy? Creí que ya no tenías hija. Don Manuel se acercó a mi padre. Francisco, tu hija tiene trabajo que hacer. Te sugiero que te vayas y reconsideres algunas cosas. Después de que se fueron, me volví hacia el abogado Ramírez. ¿Qué hago ahora? Sonrió. Eso depende de ti. Pero tu abuelo dejó una nota más. Sacó otro sobre de su maletín. Para ser abierto después de que tu padre se enterara de la verdad. Con manos temblorosas, tomé el sobre, sin saber que su contenido desataría una tormenta aún mayor en la familia Ruiz. Con el segundo sobre en mis manos, me senté en el viejo sillón de la oficina. El papel crujió mientras lo abría, y la familiar letra de mi abuelo apareció ante mis ojos. Mi querida Carolina, si estás leyendo esto, ya sabes la verdad sobre Talleres Ruiz Original. Pero hay algo más que necesitas saber. Tu padre no siempre fue como es ahora. Cuando era niño, Francisco pasaba tanto tiempo en el taller como tú. Tenía el mismo brillo en los ojos al ver un motor. Pero algo cambió cuando conoció a los Valencia en la universidad. De repente, se avergonzaba de su padre mecánico, de nuestros orígenes humildes. El dinero y el estatus social lo cambiaron, y me temo que yo tuve parte de la culpa. Estaba tan ocupado construyendo el imperio que no me di cuenta de que estaba perdiendo a mi hijo. Por eso mi último deseo no es solo que tomes control de la empresa, sino que intentes salvar a tu padre. No del fracaso financiero, sino de sí mismo. En la caja fuerte de mi vieja oficina en el taller principal, la combinación es tu fecha de nacimiento, encontrarás algo que podría ayudar. Con amor, abuelo Mateo. Don Manuel me llevó en su camioneta al taller principal de Talleres Ruiz Original, un edificio imponente en el distrito industrial. Mi madre nos esperaba en la entrada. Tu padre está devastado, dijo mientras me abrazaba. No ha salido de su despacho en todo el día. ¿Cómo supiste que estaría aquí? El abogado Ramírez me llamó, sonrió. Tu abuelo me pidió que estuviera presente cuando abrieras la caja fuerte. En la vieja oficina de mi abuelo, todo estaba exactamente como lo recordaba. El calendario seguía marcando la fecha de su muerte, y su vieja gorra de mecánico colgaba del perchero. La caja fuerte estaba detrás de un cuadro del primer taller. Mis manos temblaban mientras marcaba los números. 17 de agosto de 98. Dentro había una caja de madera y un USB. Ese USB contiene todos los diseños originales de tu padre, dijo mi madre suavemente. Los que creó antes de conocer a los Valencia. ¿Qué? Tu padre era un genio de la mecánica, como tú, continuó. Creó un sistema revolucionario de diagnóstico de motores cuando tenía solo 20 años. Pero los Valencia lo convencieron de que era demasiado técnico para ser el rostro de la empresa. Poco a poco, lo alejaron del taller y lo pusieron en ventas. Abrí la caja de madera. Dentro había fotos viejas. Mi padre, joven, cubierto de grasa, sonriendo mientras trabajaba en un motor. Mi abuelo a su lado, con el mismo orgullo en los ojos que tenía cuando me enseñaba. Tu abuelo guardó todo, dijo don Manuel. Esperando el momento adecuado. En ese momento, escuchamos pasos en el pasillo. Mi padre apareció en la puerta, luciendo más viejo y cansado que nunca. Se detuvo al vernos, sus ojos fijos en las fotos en mis manos. Papá. Susurré. Pensé que las había perdido todas, dijo, su voz quebrada. Esas fotos. El abuelo las guardó, dije. Junto con tus diseños. Sus ojos se agrandaron al ver el USB. ¿Los diseños del sistema de diagnóstico? Asentí. ¿Por qué los abandonaste? Se dejó caer en una silla, pasando una mano por su rostro. Los Valencia dijeron que nadie tomaría en serio a un mecánico como Seo. Que necesitaba ser más refinado. Y decidiste que ser refinado significaba avergonzarte de quién eres. Me perdí, admitió. En algún momento, empecé a creer que el prestigio era más importante que la pasión. Y cuando te vi seguir el mismo camino que yo había abandonado. Te asustó, completé. Me recordó todo lo que había sacrificado, asintió. Toda la alegría que había perdido. Me acerqué a la computadora de la oficina e inserté el USB.
Los diseños de mi padre aparecieron en la pantalla, brillantes, innovadores, adelantados a su tiempo. Estos diseños, dije, revisándolos, con la tecnología actual, podrían revolucionar la industria. Son obsoletos, murmuró. No, sonreí. Son la base perfecta para algo nuevo. Algo que podríamos desarrollar juntos. Levantó la mirada, sorprendido. ¿Juntos? Talleres Ruiz Original necesita un director de innovación, dije. Alguien que entienda tanto de mecánica como de negocios. Pero después de cómo te traté. El abuelo me enseñó que las segundas oportunidades son importantes, respondí. Además, necesito a alguien que me enseñe a manejar una empresa. Siempre y cuando aceptes que seguiré trabajando en los talleres. Una sonrisa genuina, la primera que veía en años, apareció en su rostro. Como tu abuelo siempre decía, las mejores decisiones se toman con las manos en el motor. 6 meses después, Talleres Ruiz Original ha crecido más que nunca. Nuestro nuevo sistema de diagnóstico, una colaboración entre padre e hija, está revolucionando la industria. Mi padre ha vuelto a usar su viejo overol de mecánico, aunque ahora alterna entre el taller y la sala de juntas. Los Valencia intentaron renovar su propuesta de fusión, pero los rechazamos amablemente. Mi madre dirige la nueva Fundación Mateo Ruiz, que ofrece becas a jóvenes mecánicos talentosos. En cuanto a mí, sigo haciendo lo que amo. Algunos días dirijo la empresa desde mi oficina, y otros estoy bajo un auto, con las manos llenas de grasa. Y no lo tendría de otra manera. Como dice la nueva placa en la entrada de todos nuestros talleres, el verdadero lujo no está en la marca del auto, sino en la excelencia de quien lo repara. Palabras del abuelo Mateo, por supuesto.